Welcome back. We are joined today by Ian Proud. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Ian Proud, un diplomático británico. Entre 1999 y 2023 trabajó como alto funcionario y como consejero económico en la Embajada Británica en Moscú de 2014 a 2019. También es el presentador del popular podcast Peacemonger, y dejaré un enlace en la descripción. Gracias, Ian, por volver a acompañarnos. So thank you, Ian, for coming back on. Gracias, Glenn. Es un placer volver a ver. Likewise. You also have a Substack, Igualmente. by the way. Por cierto, también tienes un Substack que sin duda merece la pena leer. Vi tu artículo reciente allí titulado «Sin un reinicio económico con Rusia, un acuerdo de paz para Ucrania podría convertir a Gran Bretaña y Europa en reliquias debilitadas de un pasado unipolar». Me preguntaba si podrías, quizás si pudieras exponer el argumento. ¿Por qué es tan necesaria ese reinicio económico con Rusia? Bueno, lo primero que diré, gracias, Glenn, lo primero que diré es que gran parte de la atención ahora se centra en las negociaciones para poner fin a la guerra, ¿verdad? Para poner fin a los combates y a las muertes y a todas esas cosas terribles que, francamente, deberían haber cesado un mes después de que la guerra comenzara a principios de 2022. Y ese es un proceso realmente importante, porque llega con mucho retraso, sinceramente, y espero que dé sus frutos. Aunque francamente soy escéptico respecto a que lo haga en los próximos meses, al menos, pero ya veremos. En ese contexto también se está hablando de acelerar la adhesión de Ucrania a la UE, lo cual está plagado de todo tipo de problemas, por supuesto, porque está muy lejos de haber completado siquiera la mitad de los 33 capítulos que necesita para cumplir con el acervo y todo lo demás. Y sin mencionar el hecho de que sigue librando una guerra. Así que cualquier intento de llevar a cabo reformas se ha congelado y seguirá así hasta que termine la guerra. En cualquier caso, intentar acelerar la entrada de Ucrania en la UE, lo cual en principio podría no ser algo malo, creo, como dije, que plantea muchos desafíos. En todo este proceso, algo que realmente falta, aparte de lo que los estadounidenses están haciendo de forma trilateral con Ucrania y Rusia, es un debate real sobre la futura relación con Rusia. Todo gira en torno a poner fin a la guerra, lo cual es bueno. Todo gira en torno a normalizar y reconstruir Ucrania, también bueno. Posiblemente unirse a la UE. Sabes, creo que va a ser un proceso bastante complicado, pero potencialmente bueno a largo plazo. Nadie está hablando realmente de cuál va a ser la futura relación con Rusia. Y por supuesto, hay dos aspectos en eso. En primer lugar, una de las consecuencias de la guerra, y en realidad de la crisis de Ucrania, que comenzó en 2014, es que Europa está entrando en un declive económico, porque, como decisión política, se está desconectando del acceso a la energía barata y, en su lugar, elige una energía más cara procedente de Estados Unidos, lo que está provocando el cierre de fábricas en Alemania y en todo el continente, y haciendo que la gente común se enfrente a crisis del coste de la vida y cosas por el estilo. Así que ya sabes, esa es una consecuencia política directa de romper los lazos con Rusia, dado su abundante suministro de energía barata y demás. Y el segundo desafío para Europa es que si solo se habla de poner fin a la guerra e incorporar a Ucrania a Europa, lo cual no tiene por qué ser algo negativo, pero no se aborda la relación con Rusia, lo que se corre el riesgo de acabar teniendo es una situación en la que, como con Polonia y los estados bálticos, se una a la Unión Europea una Ucrania muy antagónica que quiera mantener una postura esencialmente hostil hacia Rusia. Y con eso, ya sabes, en realidad lo único que estás haciendo es pulsar el botón de pausa en una guerra mucho mayor con Rusia, mientras Europa se remilitariza y avanza hacia un gasto en defensa del 5% del PIB. Así que, a menos que realmente se intente abordar de manera integral cómo puede normalizarse Ucrania, cómo puede terminar la guerra
y cómo se pueden restablecer las relaciones con Rusia a largo plazo, puede que simplemente estemos acostumbrados por algo mismo, estemos. Europa pante una guerra mucho más perjudicial con Rusia en el futuro. Well, this is what Bueno, por eso me resulta tan interesante la receta sobre cómo resolver la guerra. Lo que se oye de los europeos más o menos es, bueno, solo hay que hacer un alto el fuego, dejar de luchar y entonces todo irá bien. Ya sabes, ellos, por supuesto, empezarían a enviar armas, quizá incluso a mandar sus tropas, y no habría ningún acuerdo político. Por eso tengo curiosidad, porque cuando los rusos dicen que un acuerdo de paz debe abordar las causas profundas, para ellos solo se puede abordar realmente esas causas si te pone en su lugar. En cierta medida, hay que mirar lo que ha ocurrido desde incluso 1945, cuando Europa cuarta su raíz. De nuevo, parte de esto se resolvió 30 años después, al menos en el formato principal, con los acuerdos de Helsinki de 1975. Dijeron, de acuerdo, así es como podemos hacer que Oriente y Occidente trabajen juntos. Partimos de esto. Y así fue, por supuesto, como Gorbachev empezó a desarrollar la idea de una casa europea común. En 1990, finalmente tuvimos el acuerdo para la Carta de París para una nueva Europa. Esto fue, ya sabes, un año después de la Guerra Fría. Ahora tendríamos seguridad indivisible, igualdad soberana, una Europa sin líneas divisorias, todas estas ideas. Luego tomamos estas ideas de 1990 y de los acuerdos de Helsinki y construimos la OCE en 1994. Así que siempre seguimos este camino, construyendo sobre lo que vino antes. Y entonces, por supuesto, por eso creo que la expansión de la OTAN es tan devastadora para ellos, porque anuló todo el proyecto de una arquitectura de seguridad paneuropea que pretendía eliminar las líneas divisorias y hacer posible una seguridad indivisible. Pero incluso así, no ha avanzado en 30 años. Los rusos, tanto Yeltsin como Putin, dijeron, podemos unirnos a la OTAN. Pero no salió nada de eso. La UE y Rusia tenían este acuerdo de espacio común en 2005. Acordaron armonizar los esfuerzos de integración hacia el vecindario común, pero se incumplió casi antes de que se secara la tinta. En 2008, los rusos propusieron esta arquitectura de seguridad paneuropea. La OTAN podía conservarse, pero debía estar bajo este paraguas más amplio. Los europeos y los estadounidenses realmente no quisieron discutirlo en absoluto. Los rusos propusieron una unión UE-Rusia en 2010 y tampoco quisieron oír hablar de ello. Y todos sabían, al menos en lo que respecta a Ucrania, que esa era la línea roja, como dijo William Burns, la más roja de todas las líneas rojas. Y sin embargo lo hicimos. Tenemos el conflicto. Así que intentamos resolverlo. El acuerdo de Minsk, 7 años, resultó ser un fraude. Estambul fue saboteado. Y supongo que, dado todo este historial, cuando uno analiza las causas profundas, se trata de la incapacidad de Occidente para querer desarrollar una Europa basada en la seguridad indivisible. Si estuvieras asesorando ahora al presidente Putin, sentado en Moscú, ¿qué le dirías? Le dirías, bueno, ahora están preparados, ahora quieren hacer la paz. Quieren tener una Europa en la que respetemos la seguridad de los demás, en la que una parte no deba reforzar su seguridad a expensas de la otra. ¿O crees que cualquier cosa que los europeos propongan ahora sería solo una pausa temporal para rearmarse y prepararse para atacar de nuevo? Puedo entender por qué los rusos son críticos. Por eso digo que parece que para los europeos, si queremos la paz, tenemos que ir un poco más allá de un simple alto el fuego. No tenemos que estar de acuerdo con los rusos en todo, pero ni siquiera se reconoce que esto tiene raíces muy profundas. Hay un fracaso a la hora de poner fin a esta política de bloques y de aceptar un formato de seguridad inclusivo. Me preguntaba si ves alguna posibilidad de establecer algo más que una pausa temporal respecto a lo que hemos visto en las últimas décadas. Bueno. Well, Putin has
Putin ha jugado duro. Esa ha sido su estrategia política hasta ahora. Eso está absolutamente claro en cuanto a no resolver el conflicto hasta obtener compromisos claros y basados en tratados sobre el futuro. La discusión sobre eso sigue en curso en este momento. Si tuviera que aconsejarle, diría que esa estrategia de jugar duro en realidad está funcionando, porque, ya sabes, aceptar simples garantías tácitas, por ejemplo, sobre la expansión de la OTAN, no es ni de lejos suficiente en esta etapa. Tiene que haber algo mucho más grande que solo la expansión de la OTAN. Volveré sobre eso en un momento. Aceptar simples garantías tácitas ya no funcionará, y los rusos deberían mantenerse firmes en algo que sé que quieren, porque el embajador de Rusia en el Reino Unido me lo ha dicho personalmente. Quieren algún tipo de acuerdo basado en un tratado sobre el futuro. Y aunque quizá al comienzo de la guerra eso debería haberse centrado únicamente en las causas fundamentales del propio conflicto, la expansión de la OTAN y ese tipo de cosas, creo que ahora los términos deben ser mucho más amplios en lo que respecta a la seguridad paneuropea, porque sin eso, ya sabes, creo que la adhesión de Ucrania a la UE es básicamente como una versión ligera de la OTAN. Francamente, ya que los objetivos de la UE y de la OTAN son casi indistinguibles entre sí. De hecho, hubo un profesor de Harvard, creo que la semana pasada, que escribió en Project Syndicate, diciendo que a raíz de las recientes preocupaciones en Europa Central, Europa debería en realidad devolver más competencias económicas a sus Estados miembros, lo cual, la verdad, me parece una idea bastante buena, especialmente teniendo en cuenta el bloqueo del acuerdo comercial con Mercosur y demás. Pero una de las contrapartidas de eso es una especie de centralización mayor de la política exterior y de seguridad común, lo que inmediatamente me hizo saltar las alarmas, porque con los enormes aumentos en los compromisos de gasto de la OTAN, hasta el 5%, y con una mayor centralización del poder de toma de decisiones en la Comisión Europea, bajo la política exterior y de seguridad común en el futuro, la adhesión de Ucrania a la UE se convierte, por tanto, en una especie de OTAN ligera. Lo que significa que aunque Rusia pueda conseguir un compromiso por tratado de no ampliar la OTAN, en la práctica podría producirse una expansión de facto de la OTAN a través de la incorporación de Ucrania a la UE. Así que la cuestión es que, en cualquier tipo de tratado que se discuta para poner fin al conflicto, es necesario un acuerdo mucho más amplio sobre el futuro de la seguridad paneuropea. Uno que incluya no solo los compromisos de Rusia, sino también los de la Unión Europea, no solo los de la OTAN. Debería existir algún tipo de acuerdo paneurasiático, acuerdos a través de congresos para gestionar las interrelaciones, también en el ámbito económico, en cuanto a la reapertura de vínculos y la eliminación de las barreras creadas por el conflicto. Por tanto, creo que ahora se necesita un tratado mucho más amplio, y que Putin debería realmente jugar duro y mantener eso como condición para poner fin a la guerra. Porque las medias promesas actuales, si se escucha a personas como Merz, Kaja Kallas o Keir Starmer, no muestran ningún compromiso claro de que confíen en el proceso o de que realmente quieran ofrecer algún tipo de compromiso a la parte rusa. Así que creo que la estrategia de jugar duro es la que debería seguir manteniendo. Y la razón por la que lo digo es porque, sin ellos simplemente volvería la situación anterior al inicio de la crisis de Ucrania. Una nueva guerra fría, una nueva especie de telón de acero habría sido creada. Y de hecho, la tensión en toda Europa será aún peor que antes de 2014, lo que a largo plazo no beneficiará a los intereses de Rusia. Pero él sabrá que, al jugar duro también, Europa empezará a resquebrajarse bajo la presión financiera de mantener la guerra, que continuará mientras Europa se mantenga firme en no aceptar ningún tipo de acuerdo. Así que sigo pensando que, aunque Rusia esté sufriendo dolor económico, él entiende que Europa está sufriendo un dolor económico mayor y se arriesgará a prolongar un poco más la guerra para conseguir este tratado, que considera que satisface las necesidades de Rusia. Yeah, well,
I thought about the EU membership as well, and Sí, bueno, yeah. también he pensado en la adhesión a la UE. Y creo que por un lado sería un buen premio de consolación para los ucranianos, porque han perdido mucho en esta guerra. La economía, la población masculina, tanta gente ha huido y no va a volver. Y en algún momento la gente se va a preguntar, ¿de qué ha servido todo esto? Si hubieran podido conseguir un acuerdo mucho mejor con Minsk o Estambul, cada día que pasa, todo empeora más y más. No creo que ninguna paz en la que un bando quede completamente humillado sea estable de ninguna manera. Y además, supongo que, siendo justos, aunque pienso que gran parte de este conflicto fue fabricado, Ucrania tiene preocupaciones de seguridad muy razonables respecto a Rusia. Así que pienso que podría ser una buena solución como vía intermedia. The EU could be a good solution as a middle way. The problem is that the EU used to be seen by the Russians as being the El problema es que antes los rusos veían a la UE como el occidente bueno, en contraste con la OTAN, que incluía a Estados Unidos, el occidente malo. Pero la UE ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha vuelto tan beligerante, tan agresiva. Probablemente hayas visto al canciller Scholz en la conferencia de seguridad de Múnich, jactándose de haber impuesto un sufrimiento sin precedentes a los rusos y diciendo que esto solo puede detenerse cuando rompan a Rusia. Quiero decir, ese tipo de lenguaje de un canciller alemán quiere volver a tener el ejército más grande de Europa. No es la misma Europa de antes, ni la misma UP. Pero puedo entender por qué los rusos probablemente harían algunas concesiones si obtuvieran algún tipo de arreglo, de tratado, de acuerdo. Hay tantos otros conflictos en el horizonte si no abordamos las causas de fondo. Incluso Keith Kellogg señaló en su momento que un acuerdo probablemente también tendría que incluir la relación de la OTAN con Moldavia y Georgia, ya que eso forma parte de las causas de fondo. Parece que podríamos tener otra disputa en torno a la amplia línea del frente de Finlandia ahora. El Ártico se está militarizando más, el Mar Báltico, las amenazas contra Kaliningrado, los posibles intentos de cambiar el régimen en Bielorrusia. Quiero decir, hay tantos posibles puntos de tensión ahora, pero mencionaste que los rusos quieren algo más aparte de la OTAN. ¿A eso te referías o...? Is this what you were alluding to, or? Yeah, well, what I meant was actually. Sí. Bueno, lo que quería decir era, ya sabes, sin algún acuerdo que nos lleve de nuevo al principio, algo así como regular la relación de Rusia con la Unión Europea, que ahora se ha vuelto prácticamente indistinguible de la OTAN, especialmente en un momento en que los estadounidenses buscan alejarse de la OTAN y básicamente tener una OTAN europea mucho más grande que la sustituya mientras se centran en China. La cuestión es que, incluso si se logra que la OTAN acuerde formalmente en algún tipo de tratado que no se expandirá más hacia el este, la adhesión de Ucrania a la UE podría ser, en cualquier caso, una especie de OTAN ligera. Si observas a Kaja Kallas, Kubilius y a todos esos burócratas bastante anodinos de Bruselas, cuesta distinguir lo que dicen de lo que dice Mark Rutte en términos de militarización y cosas por el estilo. Así que una Ucrania muy antagonista, dolida y resentida, que se una a la UE podría tener el mismo efecto neto que una Ucrania herida y antagonista que se una a la OTAN, al menos desde la perspectiva rusa. También creo que es necesario algún tipo de acuerdo con la Unión Europea. Desde el inicio de este conflicto siempre ha sido así. El mejor futuro de Ucrania pasaba por mantener relaciones más estrechas con Europa sin romper los lazos con Rusia. Eso nunca ha cambiado realmente. Si Ucrania se une a la UE, pero la UE no normaliza sus relaciones con Rusia, lo único que se consigue es un nuevo muro de Berlín. En la práctica, una nueva especie de telón de acero entre Rusia y el resto de Europa. Por eso la parte económica es fundamental. Hay que abrir las fronteras para que la gente pueda moverse libremente, restablecer los vuelos y todo lo demás, comprar gas ruso, ese tipo de cosas. No porque Rusia necesite que Europa compre su gas, sino porque ha desviado gran parte de sus exportaciones hacia Asia. Lo que quiero decir es que en términos de normalizar las relaciones,
ayudar también a impulsar la economía europea, reabrir los vínculos entre personas a lo largo de Eurasia. Todas estas cosas pueden contribuir a moderar las relaciones realmente tóxicas que existen en este momento. Eso es a lo que me refería. La pertenencia a la UE es básicamente similar a la de la OTAN. Y por esa razón, Putin debería buscar un tipo de relación, mediante tratado, mucho más amplia. Y por eso nos guste o no, y francamente me avergüenzan algunas de las personas que dirigen tanto las instituciones europeas como las naciones europeas, incluidos Merz, Macron y Starmer. Europa tiene que desempeñar un papel en la negociación en algún momento. Rubajari is despertate rates estafagen cap Rusilin trabajo cual gracer fugaros. Después de que Ucrania se une. Solmos hem. After Ukraine joins. That's what I meant. Yeah. Well, Sí. Bueno, mencionaste que el ambiente ahora es bastante tóxico. ¿Ves alguna disposición a avanzar en esto? Porque para alcanzar cualquier tipo de paz, habría que hablar de garantías de seguridad mutuas. Yo no lo veo. Quiero decir, si escuchas a personas como Kaja Kallas, y entiendo que es uno de los elementos más radicales dentro de la UE, dicen abiertamente que Rusia no necesita garantías de seguridad porque es el agresor y que Ucrania sí las necesita porque es la víctima. Quiero decir, ese es el nivel intelectual de esta gente, si realmente creen lo que dicen. Pero también todo el concepto de tener algún tipo de diplomacia inclusiva. De nuevo, en esta conferencia de seguridad de Múnich, Merz hizo el comentario. Bueno, ¿cuál es el sentido de hablar con los rusos? Orbán intentó hacerlo hace 2 años y no consiguió nada. Así que, ¿cuál es el sentido? No tiene sentido hablar. Quiero decir, este es un país que ideó esta política. Es simplemente vergonzoso. Pero todos lo presentan como si de algún modo fuera en interés de Ucrania. Mientras no hablen con Rusia, el país sigue ardiendo. Es que toda la idea de que un acuerdo de paz tiene que ser aceptado por ambas partes. Tuvimos 4 años de todas esas cumbres de paz en las que ni siquiera invitaron a los rusos. Hablaron de dividir Rusia en pedazos. Lo llamaron una cumbre de paz. Es realmente extraño. And it hasn't changed. No. The Munich Security Y no ha cambiado. La Conferencia de Seguridad de Múnich no cuenta con la participación de la mayor potencia nuclear del mundo. Rusia no está incluida. Rusia no es bienvenida en los foros de diplomacia. Y en cualquier caso, la Conferencia de Seguridad de Múnich ya no es un foro de diplomacia, francamente, si se observan algunas de las cosas extrañas que dice la gente. Y ya sabes, hemos convertido a Ucrania en un activo mucho mayor de lo que realmente es. Ucrania es grande en cuanto a geografía, pero no enorme en población, y ya sabes, objetivamente pobre y prácticamente en bancarrota, con recursos, pero no una gran abundancia de ellos. Su sociedad está rota, sus ciudades en gran parte despobladas y se enfrenta a una enorme crisis demográfica. Quiero decir, ya sabes, los invitamos a estos grandes y fastuosos eventos globales como si fueran de la realeza y excluimos a Rusia. Así que estamos en una situación en la que hablar con los rusos se considera innecesario, a pesar de que Rusia parece estar navegando la turbulencia del conflicto, no solo las consecuencias económicas, sino también las políticas, en cuanto a la posición de Rusia en el mundo en desarrollo en general. Ya sabes, mejor que Europa. Colectivamente tenemos la cabeza metida en la arena, pensando que si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo, y lo he dicho siempre, si seguimos haciendo lo mismo desde 2014, que es no hablar con Rusia, entonces de algún modo las cosas acabarán saliendo bien. Pero en realidad no lo están, no están bien. Tenemos que volver a la diplomacia, como dices, una diplomacia inclusiva. Tenemos que hablar con los rusos. Ahora bien, hay un pequeño rayo de luz al final del túnel. Después de unos 6 meses de debatirlo, los europeos están avanzando a pequeños pasos hacia que alguien en Europa mantenga realmente un diálogo con Putin. Podría ser Macron, podría ser Alexander Stubb. Definitivamente no será Kaja Kallas porque, ya sabes, los rusos no aceptarían eso, por supuesto. Pero les ha llevado meses ponerse de acuerdo en eso.
y ni siquiera se han puesto de acuerdo todavía. Quiero decir, quizá alguien debería hablar con los rusos. Si tardan tanto en ponerse de acuerdo, ¿quién debería realmente mantener algún tipo de diálogo? Ya sabes, son niños. Esto no es el colegio. Esto es como el tipo de guerra más peligrosa para nosotros en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Son escolares decidiendo, bueno, ¿quién debería hablar con esa persona tan desagradable de allí? Quizá debería ser tú, quizá debería ser yo. Oh no, mejor no lo hagamos porque da demasiado miedo. Quiero decir, esto es ridículo. Si tardan tanto en decidir quién puede hablar con Putin, ¿cuánto tiempo les va a llevar decidir de qué van a hablar realmente? ¿Cuál debería ser la agenda y cuál es la posición de Europa en cualquier diálogo futuro con Rusia? Europe's position is in any future dialogue with Russia. It's ridiculous. And that's why I think Es ridículo. Y por eso creo que la guerra continuará hasta 2027. Ya sabes, Europa ha pedido dinero prestado para conceder a Ucrania otros 90.000 millones, así que están cubiertos hasta mediados del próximo año. Sienten, con razón o sin ella, que no necesitan hablar con Putin antes de entonces. Esto les da un poco de margen. Y son tan lentos para ponerse de acuerdo en cualquier cosa relacionada con el diálogo con Rusia que todo se irá alargando. Quiero decir, no veo nada que sugiera lo contrario, me temo. I see nothing to suggest otherwise, I'm afraid to say. Yeah, this is like parody. Sí, esto parece una parodia. Están teniendo discusiones entre ellos sobre si hablar o no con el oponente. Quiero decir, esto es la diplomacia ahora. Un grupo de tipos sentados en una sala que están todos de acuerdo entre sí, debatiendo si siquiera hablar con la otra parte. El problema es que, en algún momento, necesitas que los europeos participen, porque no puedes tener una arquitectura de seguridad europea sin hablar con los europeos. Pero parece que se excluyen a sí mismos con esta obsesión por aislar a Rusia. Quiero decir, ahora todo el mundo está tratando con Rusia, ya sean los chinos, los indios o incluso Estados Unidos. Now, Yeah. even the United States, it's just Yeah. Europeans. So what is the point? Son solo los indios. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Todo ese sueño de 2022 de aislar a Rusia internacionalmente. En algún momento hay que aceptar el fracaso. Pero esta es una cuestión más amplia, sin embargo. Iba a preguntar también por esos 800.000 soldados, pero supongo que eso entra dentro de cómo perciben la paz. Es decir, 800.000 soldados ucranianos en tiempos de paz. Quiero decir, también es difícil imaginar que los rusos estén de acuerdo con eso. Pero la cuestión más amplia era, ¿cómo crees que Europa es capaz ahora de adaptarse a un mundo multipolar? Porque en un mundo multipolar, Estados Unidos tiene otras prioridades. No pueden estar en todas partes y tienen que centrarse una vez más en el hemisferio occidental y en Asia. Y los europeos no parece que tengan muchos intereses comunes aparte de la guerra en Ucrania en este momento. Quiero decir, ¿qué pasará cuando la guerra llegue a su fin? ¿Cómo se pondrán de acuerdo los europeos sobre el dinero que debe devolverse a Rusia? ¿Qué ocurrirá con la unidad de la UN? ¿Qué harán respecto a que Estados Unidos considere esto resuelto y pueda intensificar su giro? Quiero decir, pueden permitirse la paz. ¿Cómo crees que Europa puede adaptarse a un mundo multipolar? De nuevo, ambos vivimos aquí en Europa. Nos gustaría ver que Europa tenga cierto éxito en esto, pero simplemente no veo ningún plan todavía. Well, I was going to say exactly the same thing. I mean, I live in Europe. Bueno, iba a decir exactamente lo mismo. Quiero decir, vivo en Europa, principalmente en el Reino Unido, como parte del concepto más amplio de Europa, por supuesto. Todo lo que digo tiene que ver con la estabilidad de Europa en sí. No digo estas cosas porque quiera que Rusia se beneficie. Por cierto, no deseo ningún mal a Rusia. Pero mis pensamientos y mis propuestas se basan en lo que sería bueno para Gran Bretaña y lo que sería bueno para Europa en su conjunto, incluyendo, supongo, en algunos aspectos también a Rusia. Pero esa no es mi principal preocupación. Sabes, Sabes, quiero decir en cuanto al punto táctico de los 800.000,
Bueno, Ucrania simplemente no puede permitirse eso. Y en cualquier caso, cuando termine la guerra, no necesitarán a todos sus jóvenes haciendo algún tipo de trabajo productivo, en lugar de estar en los cuarteles, puliendo sus botas, esperando otro tipo de guerra. Seguramente necesitarán a tantos hombres y mujeres como sea posible trabajando realmente en su economía para hacerla crecer de nuevo, en lugar de estar con uniformes pagados por Bruselas, porque Ucrania no podrá permitirse pagar eso por sí misma. No hay absolutamente ningún indicio de que Europa quiera girar hacia un mundo multipolar en este momento. Se ha convertido en una política exterior de un solo tema, y ese tema es derrotar a Rusia, y está fracasando en ello. Ya sabes, intenta firmar acuerdos de libre comercio, pero ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en eso porque chocan con la soberanía nacional, donde ciertos países bloquean los acuerdos. Europa está paralizada. Europa se encuentra en un punto de absoluta parálisis ahora mismo. Y por su propio no solo por el de Rusia, sino por el de Europa, necesita tener una relación normal con Rusia. Y es cegadoramente obvio, lo tienen delante de las narices, y aún así no pueden verlo. Y parte del problema es, me duele decirlo, parte del problema es Zelensky. Creo que han invertido demasiado en él hasta el punto de que no pueden dejarlo ir a pesar de todos sus fallos. Quiero decir, escuché a Zelensky en una entrevista con Político, no sé si la viste, hacer un comentario extraño sobre la necesidad de compromiso, mientras decía que Rusia ya ha tenido todo el compromiso que necesita porque Putin no está en la cárcel. Bueno, ese no es el comentario de un estadista serio. Es el comentario de alguien aferrado al poder y dispuesto a hacer cualquier cosa que haga sonreír a la gente en Bruselas. Sabes, es solo un cómico, un bromista, un artista, pero en realidad no está dirigiendo su país muy bien. Zelensky está gobernando su país de forma terriblemente mala. Si realmente le importara a Ucrania, aceptaría poner fin a la guerra, porque Ucrania está perdiendo, se está volviendo más insolvente. Y en el proceso, Europa también se está empobreciendo, o al menos se está desindustrializando y cayendo en la decadencia económica. Pero eso ocurre porque los europeos siguen tratándole con condescendencia, como si fuera un pequeño proyecto personal. No pueden afrontar el hecho de que en realidad a Ucrania le iría mejor sin Zelensky. Sabes, mientras Zelensky está en la sala diciendo todo tipo de cosas cómicas y hostiles sobre Rusia, no veo ninguna posibilidad de que Europa proponga sus propias ideas en materia de política exterior, porque la política exterior de Europa está dirigida por Volodymyr Zelensky. Así es como lo veo, así es como parece. Tiene una influencia desmesurada en el proceso. Y a menos que se rompan esos lazos, a menos que los europeos sean realmente capaces de formular sus propias ideas sobre lo que debería ser su política exterior, ignorando el ruido de fondo que llega desde Washington, entonces están perdidos, me temo, porque simplemente carecen de ideas y están demasiado comprometidos con un proyecto fallido del que no pueden salir. Cuando esta guerra llegue a su fin, sin embargo, comenzará un capítulo completamente nuevo, porque puede que no solo haya un colapso en Ucrania, sino que también será interesante ver qué ocurre con la URSS. Porque si derrotar a Rusia es, como dijiste, la única política exterior que existe ahora, ¿qué rumbo tomará después? Ya sabes, va a ser bastante interesante. Pero Zelensky no es el único que hace estos comentarios. Kaja Kallas también dijo que tras una guerra, un acuerdo de paz debería incluir la reducción del tamaño del ejército ruso. Quiero decir, este es el bando perdedor, intentando dictar las condiciones al bando ganador. Y ella dice esto al mismo tiempo que los alemanes y los demás hablan de armarse hasta los dientes. Sí. Así que es simplemente. Pero todos tienen que asentir y decir, sí, por supuesto.
De lo contrario, eres desleal. Eres un agente ruso, porque la única manera de mostrar patriotismo en Europa ahora es tocar el mismo tambor, que si algo es malo para Rusia, es bueno para nosotros. Esa es toda la lógica. Sí. Yeah. Yeah, and you know what? I mean, Sí, ¿y sabes qué? Quiero decir, ella es la persona a la que Político, el Financial Times, el Telegraph y todos esos medios europeos convencionales invitan constantemente a la televisión, diciendo esas tonterías porque es lo que el mercado tolera, y los rusos no están presentes para exponer su versión. Así que quiero decir, por eso los ciudadanos europeos están tan adormecidos por la propaganda interminable que ella difunde a través de los medios de comunicación tradicionales. Y así es como funciona el sistema. Sabes, ella no dice eso porque crea que es verdad. Ella es ella. Y una política exterior fallida. Y de hecho a la gente le encanta escuchar lo que ella tiene que decir. Y eso, por desgracia, es una visión muy cínica, pero me temo, muy realista, de por qué estamos en un estado tan lamentable en Europa ahora mismo. Personas como ella no es una causa, es un síntoma del cáncer, por así decirlo, que está devorando nuestros mecanismos internos de política exterior. Bueno, si la gente quiere ver hasta qué punto se han deteriorado las cosas en Europa, que sintonice y vea esta conferencia de seguridad. Es ridículo, más allá de lo absurdo. Y se supone que esta es la conferencia de seguridad más respetable que existe. Sí, quiero decir, obtendrías una política mejor yendo al Festival de Comedia del Fringe de Edimburgo, francamente. Odio decirlo, pero me preocupa que pueda ser cierto. Bueno, gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Aprecio tus ideas y sigue escribiendo esos artículos. Sí, iba a decir Glenn, no sé si nuestras esposas deberían preocuparse porque estemos hablando entre nosotros en el día de San Valentín, pero siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Sí, we're a muerto tour. Y también, cuídate. En Zederi Israel.